En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendito sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día Miércoles. Empecemos de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la impecable la de mi ignorancia, y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su intercesión por cada like, suscrito y lo programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón es tierra fértil para que la semilla que se va a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón, en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y especialmente los que ven este programa. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, como cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día, hoy miércoles, habla Señor, que tu siervo escuche. Isaías capítulo 25, versículos del 6 al 10. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubra a todos los pueblos. El lienzo extendido sobre todas las naciones aniquilará la muerte para siempre. Dice el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país al oprobio de su pueblo. Lo ha dicho del Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Ese es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre Él, sobre este monte, la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22, responsorial. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa de mi Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa de mi Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaremos en la casa de mi Señor por años sin términos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa de mi Señor por años sin término. Mateo capítulo 15, versículo del 29 al 37. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienes? Ellos contestaron, 7 y algunos peces. Él mandó a la gente a que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que del Salmo responsorial dice, habitaré en la casa del Señor por años sin término. ¿Qué es
lo que nos enseña el Salmo 23, 22 para el católico. Que mientras sigamos en el camino de Dios, nunca nos va a faltar nada, espiritualmente hablando, como la paz, el amor y la misericordia de Dios. Es curioso, estaba viéndote, si oyen un ruido es porque aquí está abajo un perro que trajo a la vecina, la que está aquí a cargo. Lo curioso del perro es que cuando no estamos grabando está en silencio, ya se cayó. Pero empezamos a hablar y empieza a comer. Está curioso, ¿no? Pero bueno, es así. Chamuco también usa sus instrumentos, ¿no? Pero vamos a ver qué Dios nos enseña. Salmo 23 para el pueblo judío tiene dos significados. Uno para la vida del rey David y la otra la vida del pueblo judío. Pero las dos coinciden en algo, ¿no? Que para poder llegar a vivir en esa casa sin término, sin esa casa de paz y de gozo interminable, no lo podemos hacer solos. Necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos lleve, porque nosotros nos podemos perder, somos muy tercos, somos muy necios. Mira lo que dice los primeros versículos del Salmo: al Señor que tu siervo escucha. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él es el que nos va a conducir, nos va a alimentar, Él es el que nos va a guiar. Sin la guía de Jesús no podemos llegar, porque en la vida vamos a tener tribulaciones y problemas, pero el versículo 2 dice: al Señor que tu siervo escucha. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y esa es la diferencia del que se deja guiar por Dios y el que no quiere nada de Dios. Dejarse guiar por Dios, el rey David se dejó guiar por Dios, sufrió mucho, sí, padeció mucho, sí, pero Dios lo alimentaba, no solamente espiritualmente, físicamente. Dice la palabra de Dios, nos tocó estar donde se inspiró el rey David de este salmo, y era un lugar completamente hermoso. ¿Por qué? Porque así es Dios. A sus ovejas las cuida, las protege. Nos compara con ovejas. David se compara con una oveja. ¿Por qué? Porque la oveja es ciega, no puede ver muy bien. Nosotros tampoco podemos ver muy bien. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo nos ciegan. Somos medias así, olemos medio feo. ¿Por qué? Porque así huelen las ovejas y así huele el pecado, huele feo. Pero de ovejas Dios nos va a cambiar a una posición más grande si creemos en Él. ¿Cuál es? Al Señor que tu siervo escucha. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Ahora Dios quiere que pasemos de ovejas a ser reyes. Pero Él es el Rey de Reyes. Cuando tú llevas a cabo los mandamientos de Cristo, te integras dentro del cuerpo de Jesús y automáticamente te conviertes en rey y reina. ¿Por qué? Porque están dentro de un rey. Pero para llegar a ser rey y reina, tengo que llevar un proceso de crecimiento. Mira lo que dice el Evangelio: habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Y en la vida actual, así somos nosotros. Hay muchos niños violados, hay muchos niños que han sido golpeados, gente que pasa por abuso, por violencia, por bullying, que son maltratados, que son niños abortados, gente que se mata con otros, gente matándose con mexicanos, americanos con americanos, sufrimiento, dolor, tristeza, padecimiento. Todo eso lo estamos viviendo en la vida actual. No es de aquel tiempo, es de este tiempo. Y por eso Jesús lo que quiere es que vivamos con Él en esa casa eternamente, pero para eso tenemos que sanar esa alma. ¿Y cómo la podemos sanar? Habla, Señor, que tu siervo escucha. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tener hambre de Dios.
realmente hambre de Dios. No, así no católicos a medias, católicos verdaderos. Nosotros vamos a la misa 1 hora y se nos hace eterno y nos cuesta levantarnos y ir a la iglesia. Esta gente tenía 3 días, ya llevan 3 días conmigo, oyéndolo hablar, 3 días a Jesús, imagínate. Nosotros no podemos 1 hora, necesitamos amar a Jesús, y cuando amamos a Jesús, Jesús nos va a alimentar. ¿Qué es lo que les dijo a los sacerdotes? Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. El propósito de Jesús es que tú no desfallezcas en el camino. ¿Cuál camino? En esta vida. Estamos caminando, es una vida dura, jornadas largas. En el camino, ¿a dónde? A la iglesia, a la presencia de Dios, a la casa, al reino de Dios. Nos podemos quedar en el camino si no nos alimentamos. Necesitamos el alimento de Dios. Él nos va a alimentar y le está dando órdenes ¿a quién? A sus sacerdotes. Son los sacerdotes que nos van a alimentar. ¿Cuál es el proceso? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? El hombre piensa como el mundo, pero Dios no es el mundo. Dios es divino. Por eso, mira lo que va a hacer. Lo que vamos a recibir no es de este mundo, tiene que ser del cielo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y algunos peces. 7 es perfección. Y Jesús les pregunta, ¿cuántos tienen? 7, ok, vamos a llegar a la santidad. ¿Cómo llegamos a la santidad? Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Él mandó a la gente a que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias. A ver, primero nos hizo en grupos, por eso está la iglesia de San José, la de San Marcos, la de San Pablo, iglesias y más iglesias, porque Dios nos separa por grupos. Sepárenlos por grupos, siéntense en grupos. Y después el sacerdote lleva el pan y se lo da ¿a quién? A Jesús. Y Jesús lo toma y es Jesús quien lo bendice. El sacerdote agarra el pan y se lo ofrece a Dios. Señor, bendito seas el Señor, bendito sea Dios, Padre del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido de su generosidad. Ahora le presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Y lo toma el vino, bendito sea este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Nosotros presentamos el pan y el vino a Jesús. Jesús lo toma y después hace la oración, la bendición de la acción de gracias. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por medio de la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que te conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual un día, antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y después nos da el vino. Acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias a Dios, lo bendijo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el círculo. El sacerdote da el pan a Jesús, Jesús lo toma y lo bendice y después se lo devuelve a los sacerdotes. Mira, a los Señor, que tu siervo escucha. Pronunció la acción de gracia, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras 7 canastos llenos. Nunca nos ha faltado el pan de vida. ¿Te ha pasado en la iglesia que te falte pan? No. La verdad es que nunca faltará. ¿Por qué? Porque Dios lo multiplica. Es más, tú has visto los... Sí, que dan más. Sí, y tú te das cuenta que a veces hacemos las comidas que hacemos cuando damos las clases. Oh, sí. A veces la gente pregunta, ay, que traje bien poquita comida. Y sale sobrando siempre, ¿no? Siempre 3 flautas, 3 tacos, algo, siempre sobra algo. ¿Por qué? Porque Dios bendice, Dios multiplica, se lo da a los sacerdotes, y los sacerdotes hacen su trabajo, se lo dan al pueblo. Lo recibimos nosotros
nos llenamos, estamos satisfechos, estamos llenos, estamos preparados para seguir el camino en esta jornada que tan difícil es. Dice que ofreció el pan en acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias, por eso nosotros hacemos la Eucaristía, palabra griega que significa acción de gracias en español, Eucaristos. Y sobraron 7, ¿por qué sobraron 7? O 12 canastos, creo. Para seguir alimentando a la demás gente. A los que desgraciadamente se salieron de la iglesia, a aquellos que no se quieren casar, a aquellos que desgraciadamente están alejados de Dios por cualquier motivo, para cuando quieran regresar puedan recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y el día de mañana se cumple lo que dice Isaías: a los Señor que tu siervo escucha. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubra a todos los pueblos. El lienzo extendido sobre todas las naciones aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. ¿Qué es el oprobio? El pecado. El pecado. Cuando recibimos el cuerpo y la sangre de la nueva alianza, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Entramos en ese banquete del Señor, en el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero este es el reino de los cielos. El reino de los cielos se divide en dos partes. Uno, el reino mileniario de 1000 años, que es el que estamos esperando. No va a pasar muchos años, ni décadas van a pasar. No van a pasar ni décadas. Tú lo vas a vivir, estás muy joven. Lo vamos a vivir. Los que se queden aquí, porque viene un juicio. Los que pasen el juicio se quedarán a reinar los 1000 años con la Virgen María, según Apocalipsis 12. La serpiente estará atada también por 1000 años. Y los que pues, desgraciadamente o afortunadamente fallezcan, irán a rendir cuentas a Dios. Y después de su purificación y su purgatorio que tengan que pasar, porque nada sucio puede entrar al cielo, entrarán al cielo. Los que murieron en el reino de los cielos, en el cielo, y los que se quedaron a reinar los 1000 años con María, vivirán 180 años o 200, dice, según las Escrituras. Y gozaremos de esto, de los banquetes del Señor por vida eterna. Increíble. Eso es lo que yo espero, cualquiera de las dos. Por eso dejo que Dios me guíe y me alimento de la presencia de Dios. Que así sea. Aliméntese, deje que sea Dios su guía, que lo lleve por el camino recto de Dios, donde está el gozo, la paz y la felicidad. Y el día de mañana estaremos sentados a la mesa como David, gozando de los banquetes del Señor. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el perrito ya se cayó. Ya.